El Humancé. El Humancé es el híbrido resultante de la cruza entre un humano y un chimpancé. Por más escandaloso, aberrante, inmoral y poco ético que pueda sonar esta idea, algunos científicos han intentado lograr esta cruza durante por lo menos los últimos 100 años. A continuación te contaremos 3 perturbadoras historias reales donde los científicos han intentado corromper los límites naturales para dar vida a sus monstruosas fantasías. Además, presentaremos una 4ª historia donde desmentiremos el caso del chimpancé Oliver, quien por muchos años fue promocionado como el eslabón perdido, como el Humancé. Amantes del misterio, gracias a Dios que nos da la oportunidad de hacer este programa especial. Bienvenidos a Crypto TV, su canal de terror y misterio. Te invito a que te quedes hasta el final porque te prometo que este video te asombrará y te ayudará a reflexionar sobre los límites que la ciencia y los humanos deberíamos respetar para evitar llegar a un punto de no retorno del cual realmente nos podamos arrepentir como raza. El ejército de hombre simio de Ilya Ivanovich Ivanov. En la década de 1920, el científico ruso y biólogo soviético Ilya Ivanovich Ivanov soñaba y estaba obsesionado con la idea de crear una especie híbrida, la cruza entre un humano y un chimpancé. Patrocinado por el gobierno soviético en el interés de la ciencia y propaganda, Ilya llegó a dar vida a sus experimentos, pero se dice que por una u otra razón nunca alcanzó el éxito de crear un híbrido humano-chimpancé. Ilya Ivanovich fue un experto y pionero en inseminación artificial e hibridación interespecífica de animales. Entre los híbridos que desarrolló estaba el cebroide, un híbrido entre cebra y burro, el subrón, híbrido de bisonte y vaca doméstica, así como híbridos de ratón y rata, de ratón y cobaya, cobaya y conejo, conejo y liebre, y muchas otras monstruosidades más. Ilya se hizo muy famoso entre los criadores de caballos por aplicar sus conocimientos en inseminación artificial para la cría de caballos, logrando fertilizar con sus métodos artificiales hasta a 500 yeguas, siendo que naturalmente máximo se estimaría una fertilización de 30 yeguas. El científico Ilya Ivanovich estaba obsesionado con la creación de nuevos híbridos a su voluntad. Encontró poder en su ciencia, quiso jugar a ser Dios y se cegó a los más básicos principios humanos, morales y éticos, y en 1910 hace pública su idea de crear un híbrido humano-chimpancé a través de inseminación artificial, exponiendo su idea en el Congreso de Zoólogos de Graz, Austria. Para la década de los años 20 se le dio luz verde para que diera paso a sus primeros experimentos en África, en la Guinea Francesa, apoyado en parte también por el Instituto Pasteur de París. Para este experimento inseminó sin éxito 3 chimpancés hembras con la semilla donada por un hombre de 30 años. Las ideas de Ivanovich eran tan bien aceptadas al principio que incluso hay especulaciones de cómo el gobierno de Stalin soñaba con hacer un ejército de hombres simio, la combinación entre la fuerza de un simio y el cerebro de un humano. Se imaginaban superatletas, supersoldados, seres más resistentes y fuertes que los humanos. Se imaginan un ejército con estos seres. El destino, o mejor dicho, la mano de Dios, evitaba que los experimentos de Ivanovich tuvieran éxito. Por ejemplo, en cierta ocasión, resultó que sus chimpancés para experimentar no eran sexualmente maduros. En 1927 decide empezar experimentos de hibridación, inseminando artificialmente hembras humanas con la semilla de un simio. Se decidió que necesitarían 5 mujeres voluntarias y se instaló a Ivanovich en Sukhumi, Georgia. Sin embargo, su experimento jamás se pudo realizar porque el único simio macho maduro que había en Sukhumi falleció. El mundo siguió girando, los políticos y científicos que alguna vez apoyaron a Ivanovich perdieron sus posiciones y su poder, y ahora Ilya era visto como un loco peligroso por la comunidad científica y por la sociedad, al grado que Ilya Ivanovich Ivanov fue arrestado y condenado al exilio. Historiadores posteriormente han argumentado que el objetivo de Ivanovich en gran parte
era poder demostrar que Darwin tenía razón sobre qué tan cercanos somos los humanos y los simios, dando indirectamente con esto un golpe a la religión y a la teoría creacionista. Los humancés y hombres mono de Estados Unidos. El renombrado psicólogo evolutivo Gordon Gallup, en una entrevista para The Sun Online en el 2018, confesó que uno de sus profesores le contó que en la década de 1920, en lo que fue el primer centro de investigación de primates en Estados Unidos, ubicado en Orange Park, Florida, se inseminó exitosamente a una chimpancé hembra con la semilla humana de un hombre. Y afirmaron no solo que se produjo el embarazo, sino que este embarazo llegó a término y resultó exitosamente en un nacimiento. En su historia, dice que el bebé nacido fue sacrificado a los pocos días por la carga moral y ética que caía en los hombros de los científicos. Gordon Gallup no es cualquier científico, es famoso por desarrollar el test para saber si los animales se pueden reconocer cuando se ven a sí mismos en un espejo. Y no solo eso, sino que hay muchos casos de experimentos recientes. Por ejemplo, según informes no confirmados, en el 2019, el profesor Juan Carlos Ispizúa del Instituto Salk de Estudios Biológicos en los Estados Unidos logró crear exitosamente los primeros híbridos humano-mono. Se cuenta que las investigaciones las llevaron a cabo en China y que destruyeron a los híbridos antes de que su sistema nervioso pudiera formarse, como una manera supuestamente ética de no transgredir tanto a la naturaleza. El objetivo del experimento era cultivar órganos que pudieran ser utilizados por los seres humanos. Y de estos experimentos realmente se han dado en todo el mundo. Científicos del Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics en Alemania y en el Central Institute for Experimental Animals en Japón lograron insertar exitosamente genes humanos en cerebros de monos para hacerlos más grandes e inteligentes. Los mismos científicos optaron por abortar el feto para, según ellos, evitar consecuencias imprevistas. Humancés en China. En una entrevista para el diario chino Wenhui Boa, el doctor Ji Yongxiang confesó que en 1967, mientras era director de un hospital en Shenyang, logró con éxito fertilizar a una hembra chimpancé con la semilla de un humano. Según el testimonio del Dr. Ji, él esperaba que un humancé pudiera hablar como un humano y ser más inteligente que los animales promedio. Su idea era que estos seres pudieran usarse para trabajos de granja, conducir coches y realizar trabajos peligrosos como explorar el espacio. La chimpancé tenía 3 meses de embarazo cuando falleció por negligencia de sus cuidadores. El experimento fue interrumpido por la Revolución Cultural, el laboratorio fue destruido y los participantes terminaron en prisión o trabajando en labores agrícolas. Sin embargo, al igual que con los experimentos de Ivanovich, uno de los objetivos era demostrar que los humanos y los simios están tan ligados genéticamente que incluso puede haber procreación exitosa entre ambas especies. En 1980, Li Wong, de la Oficina de Investigación Genética de la Academia de Ciencias, dijo que se planeaban más experimentos de humancés. Oliver. El 2 de julio del 2012 fallecía Oliver, un chimpancé con características tan peculiares que en su época logró asombrar y engañar al mundo por su apariencia y su comportamiento. Oliver era un simio que se le facilitaba caminar erguido como un bípedo, además de que tenía muchos hábitos bastante humanos. Este pobre chimpancé llevó una vida muy dura, pasando de mano en mano, siendo exhibido ante las masas como el eslabón perdido, como un humancé, pero años después se comprobaba con estudios genéticos que solo era un chimpancé con características especiales. Oliver fue capturado en el Congo y adoptado por los entrenadores de simios Frank y Janet Berger. Para Frank y Janet, a pesar de ser expertos en simios, notaron que Oliver era muy diferente a todos los simios con los que habían trabajado. Oliver prefería caminar erguido y lo hacía de forma más natural que los chimpancés entrenados. Además, le gustaba sentarse a ver la televisión y fumar cigarrillos. Oliver era rechazado por los demás chimpancés debido a que era muy diferente, incluso en el olor. Los simios y los monos no son para nada buenas mascotas, son animales salvajes que pueden llegar a hacer muchísimo daño y provocar heridas muy graves a los humanos. En el caso de Oliver, aunque no era violento, los problemas llegaron cuando empezó a crecer.
ya que al experimentar la madurez sexual, Oliver deseaba aparearse y para el pánico de Frank y Janet Berger, Oliver no quería una hembra de su misma especie, parecía estar sexualmente atraído por Janet, la besaba, la abrazaba y la situación fue tan tensa que tuvieron que vender a Oliver. Oliver pasó por muchos dueños, estuvo en varios laboratorios de investigación y se le realizaron tantos estudios como jamás se le hicieron a un chimpancé, y gracias a estudios genéticos se demostró que era solamente un chimpancé común. ¿Se imaginan qué vida tan triste pasó Oliver? Lo sacaron de su hábitat solo para entretener a las masas, para ser el centro de burlas y especulación. Fue privado de una vida en libertad, alejado de su hogar, solo para volverse una atracción de circo. Pasó tanto tiempo en jaulas que terminó con una terrible artritis, ciego y lleno de deformidades. Oliver tuvo un buen final. Cuando falleció en el 2012, estaba en el santuario para animales Primarily Primates, donde falleció al lado de su pareja y amiga Racing, la chimpancé. Si de verdad existiera un humancé, ¿se imaginan lo horrible que sería su existencia? Sería inmediatamente exiliado, desterrado, aborrecido por ser diferente. Estaría solo en un mundo que le sería siempre hostil. La moral, la ética y los valores humanos existen para poder proteger nuestras mentes y nuestras almas. Solo porque la ciencia es muy avanzada no significa que debamos realizar todos los experimentos que se nos ocurran a los humanos. Actualmente vivimos en una época privilegiada, donde pareciera que cualquier cosa es posible, pero la verdad es que no hay nada nuevo bajo el sol. Los pecados actuales fueron alguna vez los mismos pecados del pasado y serán probablemente los mismos del futuro. Está escrito en los libros sagrados que hace miles de años, en las primeras épocas después de la creación del ser humano, la tierra se empezó a corromper. Era la época de Noé, una época donde la tierra estaba llena de hurto e inmoralidad. En esa época se cuenta de la existencia de gigantes llamados Nephilim, hijos de las relaciones entre los ángeles caídos con las mujeres de la tierra. La inmoralidad y corrupción era tan extremo que incluso los hombres empezaron a cruzarse con los animales, y hasta los animalitos aprendieron a corromperse del hombre, pues empezaron a cruzarse entre especies. Tanta maldad hizo entristecer tanto al Creador que decidió barrer con todos los seres de la tierra, con un diluvio. A esta época, llena de maldad, se le conoce como la época prediluviana y el testimonio completo lo podemos encontrar en el libro de Bereshit, el libro del Génesis. Y vio el Señor que la maldad del hombre era grande en la tierra, y toda imaginación de su corazón era solo mala todo el tiempo. Y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra, y se entristeció en su corazón. Y dijo el Señor: borraré de la faz de la tierra al hombre que yo creé, desde el hombre hasta el ganado, hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Libro del Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 8. Como todos podemos ver, este libro tiene miles de años y nos presenta una sociedad que es corrompida por los mismos pecados que hoy mismo nos enfrentamos. En una época en la que parece que todo es posible, bien vale la pena detenerse 1 o 2 minutos a reflexionar si vale la pena hacer lo posible. Si te gustaría conocer más de los Nephilim, te recomiendo ver el video que hizo mi hermano hace tiempo llamado Hubo gigantes en la tierra, huesos de gigantes reales, y pueden ser los Nephilim. Podrás encontrar el enlace en la descripción del video, en el comentario principal y en las tarjetas finales. Muchas gracias amigos y amigas de Crypto TV por quedarse hasta el final de este video. Soy Richie de Richie Vlog y aprovechando le mando un saludo a mi hermano Miguel por invitarme a su canal. Ustedes lo conocen como Dr. Crypto, él es mi mejor amigo y es un honor y un placer poder trabajar juntos en YouTube. Me hace muy feliz poder trabajar en algo que me apasiona tanto y es una bendición poder trabajar con mi mejor amigo. Gracias hermanito por hacer lo posible y por animarme a hacer este video sobre los humancés. Gracias a Dios por un día más en este hermoso mundo y gracias a ustedes amigos y amigas por sintonizarnos. Nos vemos en el próximo episodio con el favor de Dios. Hasta la próxima.